Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de Mindfulness y Felicidad Laboral. Espero que estéis bien. Mientras esperamos que el resto de participantes se vaya incorporando, os voy a invitar a meteros en el chat y a contestar la siguiente pregunta, que es ¿desde dónde estás conectado? ¿Y por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que te ha motivado a estar presente en este taller? Alexandra está conectada desde Valencia y se conecta por estrés laboral. Sesco se conecta desde Barcelona, Karen desde Chile. Hola Karen. Rosa desde Valencia. Bueno, y quería preguntaros también, ¿quiénes tenéis experiencia previa de mindfulness o meditación? ¿Y quiénes sois totalmente noveles? Así que podéis dar al botón verde en participantes si tenéis experiencia previa o al botón rojo si no tenéis ninguna experiencia previa. Es un poco para saber cómo adaptar la clase a vosotros. Sesco se conecta para saber más sobre mindfulness, tiene experiencia de práctica de mindfulness. Alexandra también tiene experiencia. Rosa veo que también. Muy bien. Bueno, pues Karen no tiene experiencia. Muy bien, Karen. Bueno, pues en el taller de hoy vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a empezar con una práctica de mindfulness directamente para que podáis experimentar qué es mindfulness en la práctica. Después vamos a hablar de qué es mindfulness, vamos a definir mindfulness, vamos a hablar un poco sobre beneficios de mindfulness, estudios de neurociencia sobre mindfulness. Y después vamos a hablar sobre un poco felicidad en el trabajo. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? ¿De qué depende? ¿Cómo potenciar la felicidad en el trabajo? Y por último, voy a presentaros un programa online de mindfulness y felicidad laboral que empieza la semana que viene, el jueves. Y acabaremos, en principio, si todo va bien, a las 9. Bueno, entonces, para la práctica de mindfulness, dos pautas básicas. Primera pauta es, llevamos la atención a un foco. Vamos a concentrar la atención en un foco, que puede ser una parte del cuerpo en la que vamos observando las sensaciones asociadas a la respiración. Puede ser, por ejemplo, la nariz, el pecho, el abdomen. Y estamos observando las sensaciones fluctuantes en esa parte del cuerpo. Es seguro que te vas a dar cuenta de que la atención se va a pensamientos rápidamente. Esto es perfecto, no es malo que la atención se vaya a pensamientos, es parte de la práctica. Simplemente la práctica consiste en darse cuenta de que te vas a pensamientos y volver a llevar la atención de vuelta a tu foco. Cada vez que te das cuenta de que te vas a pensamientos, vuelvas a llevar la atención al foco. Y ese darse cuenta es ejercitar el músculo de la conciencia. Estás fortaleciendo el músculo de la conciencia. Así que no os preocupéis si hay mucha agitación mental, si hay muchos pensamientos, siempre y cuando seáis conscientes de cada pensamiento. El problema es cuando nos perdemos en pensamientos, cuando dejamos el foco y estamos medio minuto, un minuto perdidos en pensamientos. Ahí hemos estado inconscientes, entre comillas, durante ese minuto.
La otra pauta es que no estamos intentando cambiar nada, no estamos intentando hacer la respiración más larga o profunda, no estamos intentando relajarnos o sentirnos bien, sino simplemente estamos tratando de observar lo que surge en el momento presente, con curiosidad. Puede que la respiración se tranquilice, puede que experimentemos calma y paz, pero esto es un efecto secundario de la práctica. Nuestro objetivo es ser conscientes de lo que surge en el presente con una actitud de curiosidad. En cuanto a la postura, podéis sentaros en una silla con la espalda erguida y relajada. No hace falta estar muy tenso, mejor estar relajado. Las plantas de los pies en el suelo, las palmas de las manos en los muslos, los ojos cerrados o entreabiertos si prefieres, mirando hacia abajo. Y en esta postura puedes ir tomando conciencia del cuerpo, tomando conciencia del estado de energía del cuerpo. Quizá hay cansancio, quizá alguna molestia o dolor. Y tomando conciencia también del estado mental, observando los pensamientos que vienen, quizá muchos pensamientos o quizá pocos pensamientos. Y tomando conciencia ahora de los puntos de contacto con la silla y el suelo. Notando el peso del cuerpo en contacto con la silla y el suelo. Sintiendo el peso del cuerpo en los puntos de contacto. Y desde ahí, si quieres, puedes ir llevando la atención a la zona de la nariz y tomando conciencia ahí de las sensaciones del aire al entrar y salir por fosas nasales. Bajando con la atención a la zona del pecho, notando ahí sensaciones en el pecho asociadas a la respiración. Quizá puedas percibir movimiento de expansión y contracción del pecho con cada respiración. Y desde el pecho, llevando ahora la atención a la zona del vientre y tomando conciencia ahí de las sensaciones asociadas al movimiento respiratorio.
Y a continuación, si quieres, te puedes enfocar en aquella parte del cuerpo en la que sientas más claramente estas sensaciones de la respiración, sabiendo que siempre te puedes enfocar en cualquier otra sensación corporal si la respiración no es un foco adecuado o cómodo para ti. Y acercándote con curiosidad y con interés a las sensaciones que aparecen en esa parte del cuerpo, en ese foco que has escogido. Y dándote cuenta de cómo la atención se va a pensamientos y trayéndola de vuelta a tu foco con amabilidad, con cariño, con firmeza, cada vez que te das cuenta de que estás en pensamientos. Acompañando con atención las sensaciones durante la inhalación y las sensaciones durante la exhalación. Y tomando conciencia también del espacio que aparece al final de la inhalación y al final de la exhalación. Acompañando con la atención las sensaciones del ciclo completo de respiración. Observando con curiosidad, con interés, las sensaciones en cada respiración. Observando las sutiles diferencias entre cada respiración. Observando como si esta respiración fuese la cosa más milagrosa, maravillosa, interesante del mundo. Observando esta respiración como algo único e irrepetible.
y volviendo a ella una y otra vez cada vez que te das cuenta de que estás en pensamientos. Y si te das cuenta de que te pierdes mucho en pensamientos, de que te cuesta mantener la conciencia, puedes probar a contar respiraciones, contando desde 1 hasta 10 y desde 10 hasta 1 al final de cada ciclo de respiración. Y si te pierdes, simplemente vuelves a empezar desde 1 otra vez, sabiendo que siempre tienes la opción de seguir como hasta ahora, simplemente siendo muy consciente de las sensaciones en cada ciclo de respiración. Contando respiraciones y siendo muy consciente de las sensaciones fluctuantes a lo largo del ciclo de respiración. Y ahora, si quieres, puedes ampliar el campo de percepción para incluir no solo la respiración, sino también las sensaciones en todo el cuerpo. Sintiendo el cuerpo desde la coronilla hasta la planta de los pies. Tomando conciencia del peso del cuerpo, tomando conciencia de las sensaciones de contacto con la ropa,
tomando conciencia de sensaciones de molestia, de tensión, quizá presentes en el cuerpo. Quizá puedas percibir las pulsaciones del corazón en el pecho o en la punta de los dedos. Sintiendo la sensación de vida que habita el cuerpo. Sintiendo las sensaciones que te dicen, sin lugar a duda, que tu cuerpo está vivo. Sintiendo el cuerpo como un todo. Y ahora, si quieres, puedes volver a llevar la atención a tu foco, volviendo a tomar conciencia de las sensaciones en esa parte del cuerpo, acompañando con atención las sensaciones fluctuantes en esa parte del cuerpo. Y preparándote para ir terminando esta práctica, a tu propio ritmo, sin ninguna prisa. Si quieres, puedes empezar a mover los dedos de las manos y de los pies. Empezar a mover lentamente el cuerpo, estirándote si el cuerpo te pide estirarte. Y a tu propio ritmo, lentamente, abriendo los ojos y trayendo la atención de vuelta a la sala.
Y ahora os invito a compartir cómo ha sido vuestra experiencia, qué habéis experimentado, de qué os habéis dado cuenta, qué os ha llamado la atención. Pregunta Sesco si habrá grabación. Sí, habrá grabación. La enviaré a todos los inscritos. ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis percibido en esta práctica? Y podéis compartir por el chat. Como somos pocos, también si queréis hablar con el micrófono, me lo podéis decir y os habilito el micrófono. Alexandra comenta paz, pero dificultades para concentrarme. Bueno, es muy habitual y, como he dicho al principio, no pasa nada si la atención no está concentrada. No pasa nada si la atención se va constantemente a pensamientos, siempre y cuando te das cuenta de cada vez que te das a un pensamiento. Ahí está, esa es la práctica, darte cuenta de cada vez. Es una práctica de atención o un foco, pero a la vez de estar muy atento para darte cuenta de cuándo te vas. Es como a la vez enfoque, pero a la vez una conciencia más abierta que está cazando el pensamiento que se va. Modesto, bastantes pensamientos, a veces en bucle. Y como digo, no hay ningún problema. O sea, la práctica de mindfulness es simplemente sentarse a estar con la experiencia, con lo que hay, con lo que surge. Y si lo que surge es muchos pensamientos en bucle, esto es la experiencia. Con mindfulness estamos aprendiendo a relacionarnos con la experiencia en el presente con una actitud de más amabilidad y más ecuanimidad. No hacemos mindfulness para no sentir más o para estar siempre relajados y en paz. Hacemos mindfulness para podernos relacionar con el malestar cuando surge de una manera más inteligente o más amable. Sesco, muy placentera tu voz. Me gustó mucho también los silencios. Tengo la mente un poco agitada. Bueno, muchas gracias. Y como digo, normal que la mente esté agitada. La cuestión es incluir eso en la práctica. Ser consciente de esa agitación mental. Rosa, he notado la respiración acelerada y el corazón. Bueno, pues eso es. No es ni más ni menos que notar la respiración como es. Si es acelerada, es acelerada. Si el corazón late fuerte, late fuerte. No estamos tratando de cambiar la experiencia, sino ser conscientes de ella. ¿Alguien tuvo una experiencia desagradable? ¿Alguien experimentó ansiedad o malestar emocional? Bueno, entiendo que Modesto dice que no. Pregunta Alexandra, ¿ayudaría a hacerlo con música relajante? La invitación a practicar el mindfulness es hacerlo sin música. Es una forma de tener esta atención, esta conciencia de una manera más como con menos distracciones, ¿no? Esto dicho, no hay reglas. Al final, si hacerlo con música tú observas que te va bien y que te ayuda a cultivar tu atención y tu conciencia, practica con música. Sin embargo, la manera en la que se aconseja practicar, en la que se suele instruir la práctica es sin música, en silencio o con una guía. Pero al final lo único que vale es tu experiencia propia, ¿no? Así que puedes experimentar, hacerlo con música, hacerlo sin música y ver qué pasa con la atención, qué pasa con mi conciencia. A lo mejor con música la atención está enfocada en la música, ¿no? Es como algo atractivo que atrapa la atención, ¿no? Y a lo mejor ahí no hay pensamientos. Pero es una práctica distinta de la de estar en silencio observando todo ese flujo de pensamientos incesante, ¿no? A lo mejor es relajante. A lo mejor si lo quieres relajarte puede ser una buena práctica. Así que, bueno, en principio no es
la invitación, pero puedes experimentar. Bueno, y ahora me voy a presentar un poco para los que no me conocéis. Yo me llamo Luis Ríos y empecé con esto del mindfulness hace muchos años, el año 99. Era verano y yo estaba estudiando ingeniería industrial. Estaba en casa de mis padres y ese verano no tenía que estudiar. Y descubrí un libro que se llama Aprendo Yoga, que estaba en la estantería de mis padres. Y sentí mucha curiosidad. Cogí el libro, empecé a leerlo. Fue un libro escrito por Val Lisbeth, que es un belga que estuvo en la India en los 70 y introdujo en Europa el yoga, de los primeros que lo introdujo. Y este es un libro que está escrito de manera muy clara y muy poco ambiciosa para que uno pueda practicar solo en casa, solo con el libro. Así que eso hice, me puse a practicar solo en casa con el libro y rápidamente me enganché al bienestar que me daban las posturas de yoga y la práctica en general de yoga. Y cogí el hábito de practicar todos los días cuando llegaba del trabajo y de casa. Un poco más tarde, en el año 2005, leí un libro que se llama El poder de la hora y con este libro empecé a interesarme por el tema de la meditación. Y también pues descubrí que era una práctica que me gustaba, que me hacía bien y estuve enganchado a estas prácticas muchos años, tanto la práctica de asanas de yoga, la posturas de yoga, como la práctica de meditación. Porque me daban mucho bien, me tranquilizaban y me sosegaban. Y sin embargo, me daba cuenta de que a pesar de todo esto, había partes de mi vida que no fluían. Me costaba mucho relacionarme con las mujeres como hombre. Ahí tenía un bloqueo en mis relaciones con las mujeres. Tenía problemas para expresar mis emociones, para poner límites, para decir que no. Y bueno, pues consciente de que dentro de mí había algo que estaba bloqueando esto, empecé alguna terapia, empecé a hacer algún retiro orientado a desarrollo personal y fui tomando conciencia de que en mí había un patrón de evitación del dolor. Hacía todo lo posible para no sentir lo desagradable. Y eso incluía pues evitar ser claro, evitar decir lo que sentía, evitar exponerme. Y, también me di cuenta de que estaba utilizando las prácticas de yoga y meditación como una manera más de no sentir, como una manera más de estar siempre en un estado, un estado agradable, ¿no? Sentir bienestar. Lo cual es muy, muy bueno, ¿no? El problema es que en mi caso me estaba limitando, ¿no? Ese aferramiento al bienestar y ese no querer exponerme a lo desagradable me estaba bloqueando y limitando en otras áreas de mi vida. Así que tomando conciencia de esto pude poco a poco irlo cambiando. No fue fácil, porque eran patrones muy arraigados que aún siguen un poco presentes en mí. Y bueno, pues unos años más tarde, en el año 2016, decidí irme a un retiro de trabajo personal y meditación, un retiro de 6 meses. Durante este retiro mi padre murió y al acabar el retiro decidí cambiar de orientación, dejar mi trabajo de ingeniero y empezar con un proyecto de mindfulness para empresas. Tenía la sensación de que en el mundo de las empresas y el mundo de las organizaciones había mucho sufrimiento y que esta era una herramienta que podría ser muy útil. Había visto el cambio o el beneficio en mí a nivel de bienestar y de reducción de estrés y de calmar, tanto a nivel como de tomar conciencia y cambiar patrones limitantes, y me lancé a ello. Y poco después amplié también a particulares. Me formé como profesor MBSR, que es el formato de mindfulness más extendido, y también me formé con el Search Inside Yourself Leadership Institute, que es el que entrena el programa de mindfulness que tienen en Google. Programa de mindfulness e inteligencia emocional para el trabajo. Así que esta es mi historia. Si estuviésemos en un taller presencial, os invitaría a cada uno a contar vuestra historia, pero estando en formato webinar, pues no tenemos tiempo y voy a continuar un poco con la exposición. Si alguien me quiere contar su historia en el chat, pues encantado y la leeré. Un poco de por qué está aquí y qué es lo que le ha traído aquí. Entonces, ¿qué es mindfulness? La definición que yo uso, que es la más extendida sobre mindfulness, es la que propuso Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es el
el padre de mindfulness en Occidente. Es un señor que en el año 79 tuvo la idea de crear un programa de reducción de estrés basado en mindfulness en el que cogía prácticas de tradiciones budistas y de yoga y les quitaba todo elemento religioso o esotérico y destinaba únicamente el cultivo de la atención y de la conciencia. Y creó un programa que empezó en un hospital, empezó a trabajar con pacientes que no respondían a la medicación, que estaban bastante mal y bueno, le dejaron manga ancha, le dejaron experimentar con eso. El programa tuvo mucho éxito y al tiempo pues, se exportó a otros hospitales, universidades, incluso centros de trabajo. Y al ser un formato muy estandarizado y haberle quitado todo elemento que sonaba esotérico, pues fue acogido por la ciencia y es el programa que más ha sido estudiado científicamente. Y eso ha dado mucha validez y ha abierto esto del mindfulness un poco a todo el mundo. Entonces, la definición que tiene John Kabat-Zinn es la siguiente. Mindfulness es la conciencia que surge al prestar atención deliberadamente en el momento presente sin juzgar. O sea, 3 elementos. Presta atención a la experiencia en el presente. Generalmente no hago esto. Generalmente la atención está en pensamientos. Estoy en el futuro o estoy en el pasado. Y es normal. La mente es una herramienta maravillosa que está constantemente planificando, que está constantemente recordando el pasado. Entonces, prestamos atención a la experiencia en el presente, pero con una actitud especial, de no juicio. Esto de no juicio quiere decir aceptar la experiencia como es, no juzgarla. Es como decía antes en la meditación, acercarnos a la experiencia con curiosidad, con interés. Tanto si es agradable como si es desagradable. Aceptando toda la experiencia sin juzgar, con curiosidad, con interés. Cuando yo estaba en este retiro de 6 meses, me pasó que empecé a tontear con una chica, empezamos a gustarnos, pero llegó un momento en el que ella puso distancia. Y entonces, a partir de ese momento, cuando yo percibía en ella que me estaba rechazando, que me estaba ignorando, se activaba en mí una respuesta aprendida de malestar, ¿no? Cuando siento que alguien me rechaza, pues sobre todo una mujer, pues siento mucho malestar. Y era una cosa que me había pasado en el pasado. Entonces estaba viviendo un patrón de reacción condicionado que había experimentado en el pasado. Entonces lo que hacía en ese momento con mindfulness era llevar la atención a esa parte del cuerpo en la que sentía ese malestar. Si podía, me iba a un lugar tranquilo y me centraba en esa parte del cuerpo en la que sentía el malestar. Y lo dejaba estar ahí, no luchaba contra él. Me imaginaba a una parte de mí todavía muy, muy pequeña, muy, muy tierna, muy inocente, que estaba dolida y abrazaba esa parte y la sostenía. Le daba espacio. Este cambio de actitud hacia la experiencia desagradable, acercarnos a ella con curiosidad, con aceptación, ya de por sí puede ser muy terapéutico en muchos casos. Y no quiere decir que el mindfulness sea la panacea o la cura de todas las enfermedades, pero en mi experiencia por lo menos, y os invito a experimentar, esto es una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Entonces, cuando prestas atención a la experiencia en el presente de esta manera, con curiosidad y sin juicio, surge la conciencia. Me doy cuenta de cosas. Yo, por ejemplo, me di cuenta de estos patrones de evitación que tenía en mis relaciones. Cuando me siento a meditar, me puedo dar cuenta de que tenía tensión en los hombros. O me puedo dar cuenta si estoy muy presente cuando estoy comiendo algo, puedo distinguir mejor los matices o sabores de ese algo que estoy comiendo, ¿no? Cuando pongo atención, surge la conciencia, me doy cuenta de cosas. Entonces, mindfulness es simplemente esto, es conciencia, es darnos cuenta, es estar presentes, poner atención y darnos cuenta. Una puntualización con respecto a lo de no juzgar. Cuando decimos no juzgar, no queremos decir que todo da igual o que cualquier circunstancia externa o cualquier acto externo sea aceptable. Por supuesto que hay cosas que podemos discernir y decir esto sí o esto no. Esto es aceptable o esto no es aceptable. Puedo poner un límite. Si me traen la sopa fría, puedo levantar la mano y pedir que me la cambien. No es que no juzgo que la sopa está fría y me la como fría. No es eso, es sobre todo referido a mi experiencia interna. Mi experiencia interna en este momento es la que es. Ya está aquí. Solo puedo aceptarla. Y luego puedo, pues,
Por supuesto, estas experiencias, estas emociones que surgen o pensamientos pueden tener su origen en experiencias del pasado, y ahí a lo mejor puede ser útil pues hacer terapia o hacer procesos de indagación para entender de dónde viene, ¿no? Pero con mindfulness simplemente estamos en el momento presente acogiendo eso que surge. Hay una frase que me gusta mucho para explicar esto, que es la frase que está en el metro de Londres, mind the gap, que quiere decir, ten cuidado con el hueco que hay entre el coche y andén, ¿no? Mind es cuidado, gap es hueco. También es un juego de palabras porque mind es mente. Y me gusta porque mind the gap es ten cuidado con el hueco que hay entre tu mente, entre lo que tu mente dice que son las cosas o que deberían ser las cosas, y la realidad. Nuestra mente está continuamente creando interpretaciones, historias, intentando dar un sentido o una interpretación a lo que percibe. Y muchas veces esas interpretaciones son erróneas y están basadas en nuestro condicionamiento. Estamos mirando la realidad a través de unas gafas que son nuestro condicionamiento. Y no nos damos cuenta de que llevamos las gafas puestas. Están constantemente operando. Entonces, ojo, mucho ojo con las historias que tu mente te cuenta sobre las cosas. Puede que sean ciertas, puede que no. Observa esa mente que cuenta historias, que interpreta como un fenómeno de tu conciencia, ¿no? Los pensamientos son como cosas que genera la mente y los puedo observar. Yo no soy esos pensamientos, yo no soy la voz que está constantemente diciéndome lo que tengo que hacer o juzgando al vecino. Puedo observar eso y puedo ser consciente de eso y luego tomar la acción que sea necesaria. Pero me doy cuenta de que hay, por un lado, los pensamientos y por otro lado, la conciencia que observa esos pensamientos. Mind the gap. Toma conciencia entre la diferencia que hay entre tu mente y la realidad. Y también me gusta comentar esta frase que un poco resume el espíritu del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Frankl fue un psiquiatra judío austriaco que estuvo en un campo de exterminio nazi, lo sobrevivió y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, en el que dice que básicamente el sentido de la vida para él es en cómo respondemos a lo que la vida nos está lanzando, ¿no? En esa facultad de escoger una respuesta consciente, ¿no? Entonces, la frase, que realmente no es suya, es como parafraseando el sentido del libro, es: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder escoger una respuesta. Y en nuestra respuesta reside nuestro ofrecimiento y nuestra felicidad. Él no había estudiado mindfulness, pero está hablando de lo mismo, está hablando de esa conciencia que surge entre el estímulo y la respuesta o la reacción automática que surge de nuestro condicionamiento, de nuestro patrón. Cuando tomo conciencia del patrón y de esa tendencia automática a reaccionar, puedo escoger algo diferente. Soy libre si quiero de seguir el patrón o si quiero de escoger una respuesta más consciente. Y ojo que los patrones tienen su utilidad y muchas veces su respuesta es o su reacción es buena, pero muchas otras veces no es buena para nosotros. Entonces, simplemente ser consciente de ese espacio que hay entre estímulo y reacción, que nos da nuestra conciencia. Y bueno, antes de pasar al siguiente bloque, voy a proponeros una micropráctica. Una micropráctica es como una pequeña práctica para hacer en el día a día, momentos del día a día, que es la pausa 5×10. Consiste simplemente en tomar 5 respiraciones largas de 10 segundos. 5 segundos al inspirar, 5 segundos al expirar. No tiene por qué ser 10 segundos, pero es algo orientativo y 5×10 es algo fácil de recordar. Por eso me gusta introducirla así. Así que os invito a tomar 5 respiraciones profundas de 5 segundos expirar, 5 segundos expirar, y al hacerlo ser muy conscientes del cuerpo, de la mente, de la experiencia en este momento.
Y abriendo los ojos. Y si queréis, tomando conciencia del espacio en el que os encontráis, los objetos en la habitación, el espacio vacío, los sonidos o silencios en el espacio en el que os encontráis. Y volviendo a traer la atención de vuelta a la sala. Y a continuación os quiero introducir un poco sobre estudios de mindfulness y los beneficios sobre mindfulness que estos estudios han encontrado. El cerebro es un órgano maleable y plástico incluso en edad adulta. Y cuando practicamos cualquier actividad, estamos fortaleciendo ciertas conexiones neuronales. Entonces se ve que los taxistas, por ejemplo, tienen más desarrollado la parte del cerebro responsable de la memoria espacial, porque utilizan más esa parte. Con la meditación, el mindfulness pasa lo mismo. Si practicamos regularmente, vamos a fortalecer los circuitos neuronales responsables de esas funciones de atención y de toma de conciencia. Uno de los primeros estudios que observó un cambio estructural en el cerebro asociado a la práctica de meditación lo publicó una investigadora que se llama Sarah Lazar de Harvard en el año 2005, en el que comparó a un grupo de meditadores experimentados con personas que no tenían experiencia en meditación, estaban empezando a meditar. Y observó que el grosor de la ínsula, que es la parte del cerebro responsable de la conciencia corporal y emocional, era mayor en esas personas que en las personas que no tenían experiencia. También se dio cuenta de que el córtex frontal dorsolateral, que es la parte del cerebro responsable de la atención, también tenía mayor engrosamiento en esas personas. Entonces, la conclusión inicial fue: estas personas han desarrollado estas capacidades en el cerebro y esas partes del cerebro están más desarrolladas. Luego surge la duda de si realmente era así o si tenían ese desarrollo ya de nacimiento y eso había hecho que la meditación fuese una práctica fácil para ellos y que por eso se habían visto más atraídos hacia ellas. Entonces se hicieron estudios diferentes en los que se medía actividad cerebral antes y después de un programa de mindfulness. Uno de estos estudios se hizo en el año 2013 en Alemania y en este estudio se cogió a un grupo de personas que tenían ansiedad generalizada y se les midió la actividad de la amígdala, que es la parte del cerebro responsable de activar la señal de alarma, la señal que desencadena la reacción de estrés, de lucha o huida. Y se midió también después de haber hecho un programa MBSR de reducción de estrés basado en mindfulness. También había un grupo de control que hacía un curso de reducción de estrés no basado en mindfulness. Y lo que se observó es que en las personas que habían hecho el curso basado en mindfulness, la activación de la amígdala había disminuido y eso estaba correlacionado con una disminución de la ansiedad experimentada. También se observó una mayor conectividad entre la parte emocional del cerebro, la amígdala, y la parte racional. Y esto se cree que quiere decir que habían desarrollado una mayor integración de ambas partes, una mejor regulación emocional por parte de la parte racional. Y bueno, son solo dos ejemplos, pero deciros que en los últimos años la investigación en mindfulness ha explotado y cada vez hay más y más estudios de más y más calidad, con grupos de control activos, con medidas realmente de actividad cerebral o de engrosamiento de partes del cerebro. Y lo que se observa es que, en promedio, las personas que practican mindfulness regularmente experimentan una reducción de estrés y ansiedad, es como el efecto más claro. Esto, por supuesto, es a nivel global y grupal,
No se puede afirmar que una persona que practica mindfulness vaya seguro a experimentar esto, pero es probable, porque a nivel grupal se observa que sucede así. Hay ya un montón de estudios y de metaanálisis y sobre esto no hay ninguna duda. También se sabe que la práctica regular de mindfulness desarrolla nuestra claridad mental a nivel de capacidad de concentración y a nivel de conciencia, de darnos cuenta. Y también las personas que practican mindfulness regularmente se observa que tienen mejores relaciones, tanto a nivel de pareja como a nivel de amigos o en el trabajo. Cuando somos capaces de conectar con nuestra experiencia interna, con amabilidad y con aceptación, somos más capaces de ver al otro también de esa manera, de manera más amable y compasiva. Somos capaces de regular nuestras reacciones, somos más capaces de escoger una respuesta consciente en vez de reaccionar automáticamente. Somos más capaces de empatizar. Al ser más capaces de sentir el cuerpo y las emociones, somos más capaces de sentir las emociones del otro, que al final es, por neuronas espejo, sentir lo que el otro está sintiendo en mi cuerpo. Pero para eso hay que tener esa sensibilidad desarrollada, ¿no? Y mindfulness desarrolla esa capacidad de sentir el cuerpo, esa capacidad de sentir las emociones. Con lo cual, tenemos más empatía. Y bueno, deciros que a nivel del mundo de las empresas, cada vez se está incorporando más el mindfulness. Sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido hay muchas empresas, grandes corporaciones que tienen programas de mindfulness internos y es un campo que está en crecimiento, el campo de mindfulness en el trabajo. Y bueno, antes de pasar a la segunda parte, a la parte de felicidad en el trabajo, os invito a tomar de nuevo una pausa, 5×10. Tomamos 5 respiraciones, siendo muy conscientes de las sensaciones en el cuerpo. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta o duda antes de pasar a la segunda parte, la parte de felicidad en el trabajo. Bueno, pues la pregunta que os lanzo es, ¿qué es para vosotros la felicidad en el trabajo? Es decir, ¿cómo experimentas tú la felicidad en el trabajo? La pregunta no es de qué depende o cuáles son las causas, sino ¿cómo lo experimento? ¿Qué es para mí ser feliz en el trabajo? ¿Cómo sé que soy feliz en el trabajo? Y si queréis podéis compartir en el chat lo que os viene a la mente en este momento. Alexandra comenta, ir al trabajo con placer, sentirse bien, parte de una familia, ¿no? O sea, placer, sentirse bien, ¿no? Sentirse integrado en familia. Rosa, estar a gusto, ¿no? Otra vez, sentirse bien. Teresita, sentirme útil, aportando algo valioso y perteneciendo a un equipo. O sea, es esta idea de aportar algo útil y también la idea de, lo comentaba Alexandra, ser parte de una familia, ¿no? Esas conexiones. Luego veremos un poco más en detalle, ¿no? Pero ya os adelante que el tema de resultados, sentirme útil y relaciones son vitales en la felicidad del trabajo. Pero bueno, a nivel de lo que es la felicidad del trabajo,
estamos de acuerdo en que es una cosa que sentimos, ¿no? Me siento bien, me siento útil, es un sentimiento. Entonces, hay muchas definiciones sobre lo que es felicidad en el trabajo, lo que es felicidad. En este taller yo propongo una definición que es la que propuso un psicólogo americano que se llama Edward Diener, de la Universidad de Illinois, que es un señor que lleva investigando sobre felicidad durante muchos años. Y es una... Ay. ¿Me veis ahora mejor? Me ponía Marta que se me oía mal. ¿Se me oye bien ahora? Sí, vale, perfecto. Bueno, en cuanto se me oiga peor, me lo decís, por favor. Entonces, esta definición es la siguiente. Es una definición posible, hay muchas definiciones, pero bueno, esta es una posible definición. Entonces, la felicidad en el trabajo es la combinación de dos cosas. La emoción positiva que experimentamos regularmente con el sentimiento de satisfacción general que experimentamos cuando pensamos en el trabajo. Son dos cosas distintas. Una cosa es la emoción positiva que siento en el momento en el trabajo. Si, por ejemplo, estoy disfrutando con una conversación con un compañero o me estoy riendo, ahí hay emoción positiva. Si estoy sintiéndome útil en una reunión donde aporto ideas y veo que son valoradas y eso me hace sentir bien, me siento útil. Si me reconocen públicamente y eso me llena de satisfacción, estoy sintiendo algo positivo. Si estoy absorto en la actividad, estoy haciendo algo que es agradable, que me hace sentir bien. Sin embargo, cuando salgo del trabajo y te preguntan, bueno, ¿el trabajo qué tal? ¿Estás contento con el trabajo? Y pienso en el trabajo, ¿puedo estar satisfecho o no? Podríamos tener un trabajo en el que disfruto mucho, en el que aprendo mucho y tengo buenos compañeros y buenas conexiones. Sin embargo, estoy mal pagado y trabajo muchas horas y no puedo llegar a casa a tiempo para ver a mi familia. O podríamos tener lo contrario, un trabajo en el que a lo mejor no hay mucha emoción positiva en el día a día. A lo mejor podemos imaginar una persona que trabaja en un hospital en el tercer mundo, pero cuando esa persona piensa en lo que hace, siente una gran satisfacción. Su trabajo le conecta con sentirse útil, con sentir que está haciendo algo útil para otras personas, con un propósito. Entonces, el primer elemento es más, los psicólogos lo llaman el elemento hedónico, de sentirme bien, de placer, y el segundo elemento es un elemento más de satisfacción global. Estoy satisfecho globalmente con el trabajo, porque tiene diferentes cosas, me hace sentirme útil, me permite tener una vida familiar, me permite pagar mi alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo dejo bastante amplio. Para mí es la combinación de una de estas dos cosas, ¿no? Puede haber más de una o menos de otra. Y la siguiente pregunta sería, ¿de qué depende la felicidad en el trabajo? ¿De qué depende? Igual, os invito a darle una pensada y compartirlo, si queréis, en el chat. Teresita, depende de nuestra actitud y del ambiente sano que exista en la empresa. O sea, nuestra actitud y el ambiente, el entorno. Alexandra, el ambiente con los colegas, estrés, sobrecarga. Eso dependería sobre todo del entorno, ¿no? Si hay mucha carga de trabajo, si hay buen ambiente, buena relación con los compañeros, si hay estrés o no.
más cosas. Bueno, pues a principios de los años 2000, bueno, a final de los 90 hicieron estudios un poco sobre felicidad en general, no felicidad en el trabajo, y se publicaron estos estudios. Y una conclusión interesante de los estudios es que la felicidad general en la vida dependía poco de las circunstancias, dependía sobre todo de la persona. Había un componente genético y había un componente de voluntad, ¿no? De estrategias, comportamientos, maneras de ver las cosas que las personas podían escoger de manera voluntaria. Eran estudios hechos con gemelos, gemelos genéticamente idénticos o mellizos, personas que nacían a la vez pero que no eran genéticamente idénticas. Y lo que se observaba era que en los gemelos los niveles de felicidad estaban muy correlacionados 10, 20, 30 años después de haber dejado un poco el mismo entorno. A pesar de circunstancias muy diferentes, los niveles de felicidad estaban muy correlacionados. Y sin embargo, en personas, en gemelos que no tenían, que habían tenido un poco misma educación, mismo entorno familiar, pero que no tenían misma carga genética, esa correlación no estaba. Entonces de ahí se deducía que la genética juega un papel importante en nuestra capacidad de sentir emociones positivas, que es el elemento primero de la felicidad. Y lo que se vio es que las circunstancias tenían poca influencia. Esto fue muy sorprendente, ¿no? Cosas como el nivel de ingresos, si estás soltero o casado, dónde vives. Esas cosas se vio que no tenían mucha influencia. La teoría o la explicación sobre esto es que los seres humanos somos muy adaptables. Y cuando hay un cambio en nuestras vidas, eso puede efectivamente hacernos sentirnos mejor o peor, puede tener un impacto en cómo nos sentimos, pero a largo plazo ese efecto es pequeño. Nos tendemos a habituar tanto a los golpes más duros como a las cosas más maravillosas que nos ocurren, ¿no? Y volvemos a nuestro nivel de referencia genético. Esto es bueno y malo a la vez. Es bueno porque sabemos que, aunque lo estemos pasando mal, nuestro nivel de ánimo va a remontar seguramente. Pero también sabemos que si me compro una casa maravillosa, seguramente eso me dé mucha felicidad los primeros años, pero al cabo de 10 años seguramente no lo noto. He vuelto a mi nivel de felicidad, digamos, de referencia que tenía antes de comprar la casa. Y con un trabajo pasa lo mismo, ¿no? Podemos encontrar el mejor trabajo del mundo, que si no ponemos de nuestra parte, al cabo de un tiempo X vamos a habituarnos, vamos a lo que se llama adaptación hedonista en la psicología positiva. Este fenómeno va a entrar. Lo que se vio es que el 40% de las diferencias en los niveles de felicidad no eran atribuibles ni a genética ni a circunstancias. Entonces, este 40% depende de diferentes estrategias, comportamientos, maneras de ver el trabajo. Es decir, que hay una parte que sí depende del individuo y sobre la que el individuo tiene control. Entonces, esa es la parte en la que se centra la psicología positiva, que es el campo de la psicología que estudia la felicidad. Esto, por supuesto, es un estudio sobre felicidad en general en la vida, con lo cual no es extrapolable directamente al trabajo. Sin embargo, una conclusión que yo saco es que la felicidad en el trabajo no solo depende del trabajo, depende y mucho de nosotros. Depende de lo que hacemos, de cómo nos relacionamos con el trabajo y también de nuestra manera de ver el trabajo. Entonces, idea importante, no depende solo del trabajo, depende también de nosotros. También es importante decir que la felicidad en el trabajo no es la ausencia de malestar o la ausencia de
de emociones agradables. Digamos que predomina en promedio la emoción positiva, pero es inevitable que en la vida haya dolor, haya dificultades, y de hecho para cualquier cosa que merezca la pena, para cualquier cosa, para cualquier proyecto, cualquier gran realización, seguramente tenemos que enfrentarnos a miedos, a de zona de confort, a lo mejor estresarnos. O sea, esa experiencia desagradable es parte integral de la vida, con lo cual es parte también de una vida feliz, entre comillas. También decir que la felicidad en el trabajo y la felicidad fuera del trabajo están relacionadas, que no son compartimentos estancos y que es algo muy personal, que somos distintos y las estrategias que a uno le hacen feliz puede que no sean efectivas para otro. Así que es muy difícil, yo no creo como en recetas universales en este campo, sí que creo que hay estrategias y maneras de ver el trabajo que ayudan en general, y yo las propongo como sugerencias. No os creáis nada de lo que yo digo en este taller, tomadlo como cosas que podrían servirme y que puedo experimentar. Puedo experimentar y ver si me sirven o no me sirven. Otro concepto importante a la hora de hablar de felicidad en el trabajo es el concepto de motivadores y frustradores, que son dos elementos muy importantes a la hora de hablar de felicidad. Los frustradores son cosas como pues, que me pagan mal, que trabajo mucho, que tengo un mal jefe, que tengo malos compañeros, que mi trabajo está lejos de casa, que hay injusticias a nivel de paga o de responsabilidades. Entonces, si quitamos todo esto, solucionamos todo esto, ¿sería felicidad en el trabajo? No. La ausencia de frustradores por sí sola no implica felicidad en el trabajo. Si me pagan bien, tengo buen ambiente, un buen jefe, buenos salarios, ¿eso por sí solo va a hacer que sea feliz en el trabajo? No, va a hacer que no sufra malestar. Voy a estar tranquilo, me voy a sentir tranquilo y bien, pero no voy a experimentar emoción positiva, no voy a experimentar alegría, satisfacción, disfrute, motivación. Entonces, para que eso aparezca, hace falta elementos motivadores. Por ejemplo, aprender, usar tus fortalezas, tus talentos, conectar con tus compañeros, tener buenas relaciones, creer en lo que haces, sentirte útil en aquello que haces, conseguir resultados. Todo esto son cosas que generan emoción positiva. Por supuesto, podemos tener muchos motivadores. Que si hay un frustrador muy importante, eso va a anular todo, ¿no? O sea, que ambos son importantes, pero actúan diferentemente. Este es un modelo que fue propuesto hace muchos años, en el año 68, por un señor que se llama Herzberg, un psicólogo americano. Vale, entonces, y la pregunta para vosotros ahora es, ¿cuáles son vuestros motivadores y frustradores laborales concretos a día de hoy? Los frustradores pueden ser muy específicos, porque cada trabajo y cada persona es única. Y una cosa muy específica y única para ti te puede hacer infeliz en el trabajo. Sin embargo, los motivadores tienden a ser bastante universales. Pues es el tema de aprender, el tema de conectar con compañeros, tener buenas relaciones, el tema de eh, sentirme útil, aportar, conseguir buenos resultados. Los motivadores suelen ser en general bastante universales. Los frustradores pueden ser muy específicos. Así que os invito a compartir cuáles son vuestros motivadores y frustradores laborales a día de hoy.
Estaba silenciado. Os invito a compartir cuáles son vuestros motivadores y frustradores laborales concretos a día de hoy. Podéis compartirlo en el chat si queréis. Karen comenta aprender cosas nuevas, es un motivador muy universal. ¿Y como frustradores? Marta comenta motivadores, buenos jefes y magníficos compañeros, contenido interesante, impacto positivo de mi trabajo, crecimiento constante y uso de mis habilidades y conocimientos, alta flexibilidad. Frustradores, exceso de carga de trabajo, diferencias salariales entre compañeros. Constanza, motivadores, aprender cosas nuevas y aprender a conocerme más. Karen, frustrador, falta de reconocimiento. También es un frustrador bastante habitual. Bueno, hay un modelo que propuso Martin Seligman, que es como de los padres de la psicología positiva. Es el modelo PERMA. Es un modelo de ingredientes de felicidad, que para mí son sobre todo motivadores, ¿no? P, emoción positiva, E, engagement, absorción, R, relaciones, M, meaning, sentido, A, achievement, resultados. Bueno, solo os lo comento porque es algo fácil de recordar, PERMA, y nos conecta con 5 categorías o 4 categorías de motivadores: la absorción, las relaciones, el sentido y los resultados. Y la pregunta es, concretamente, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para potenciar nuestra felicidad en el trabajo? Concretamente, ¿qué hago yo para mejorar la felicidad en el trabajo? Y os voy a pedir que cojáis una hoja y un boli para hacer un ejercicio de escritura y que me aviséis cuando estéis listos. Bueno, no sé si estamos todos o no. ¿Tenéis todos ya papel y boli? Lo pregunto por no hablar mientras alguien está por ahí buscándolo. Bueno, entonces, esta práctica es una práctica de escritura generativa, en la que a una pregunta dejamos plasmar en papel todos los pensamientos que vienen a la mente, ¿no?
La única regla es no dejar de escribir en ningún momento. Y no pasa nada si el flujo de pensamiento, si lo que escribimos se aleja de la pregunta original o es incoherente o inconexo. Simplemente es no dejar de escribir para que haya un flujo mayor de ideas y que no se quede nada dentro. Entonces, la pregunta que os lanzo es: ¿qué cosas que dependen de mí me funcionan para potenciar mi felicidad laboral? En base a vuestra experiencia, ¿qué os funciona para potenciar vuestra felicidad laboral? Y tenéis 1 minuto o 2 para plasmar en el boli todo lo que venga a la cabeza. Si queréis podéis ir dejando de escribir. Y ahora, si queréis, podéis tomaros un momento para leer lo que habéis escrito y subrayar aquellas frases o palabras que os llaman la atención. Y si queréis, podéis compartir en el chat alguna idea o algo que ha surgido de este ejercicio. Y también si alguien quiere activar el micrófono, pues también puede, ¿eh? Puedo activaros cuando queráis.
Luis, si te parece, yo participo de palabra, Adelante. porque gracias. Pues algunas cosas que salen, que al repasarlas me han llamado la atención es, bueno, en general tener actitud positiva ante las cosas y ante el trabajo, la sensación de satisfacción al ver las cosas bien hechas y el ver que progresan, porque trabajo en un sitio que es muy dinámico, entonces puede ser estresante, pero el ver cómo progresan las cosas y que no se quedan estancadas y que resultan en algo bueno, pues genera satisfacción. El tener la sensación, trabajo con mucha gente, con muchas colaboraciones, el apreciar las contribuciones de otros, cómo me hacen crecer y mejoran mi trabajo. Eso de trabajar con gente muy valiosa, el que mi organización es muy pequeñita, entonces se nos trata como una persona y no como un número. Y en general trabajo en una ONG, entonces lo que hacemos es bueno, tiene un efecto positivo. Esos son los elementos que me han llamado la atención de lo que he escrito. Muy bien. Muchas gracias por compartir, Marta. Aquí un poco lo que estamos buscando son como estrategias, comportamientos, prácticas que podemos llevar a cabo en el día a día habitualmente para potenciar la felicidad, ¿no? Has comentado tener una actitud positiva o apreciar las contribuciones de mis compañeros, ¿no? Esos son prácticas o son comportamientos que podemos, digamos, mantener conscientemente el tiempo. Podemos crearlos si no están ahí. Y bueno, pues cada cual es diferente y todos tenemos nuestra fisiología, nuestra mente, cuerpo y con resortes diferentes son los que actuar, ¿no? Por eso es importante la conciencia, ¿no? Y mindfulness es importante a la hora de observar qué pasa en mi cuerpo, qué pasa en mi mente en el trabajo. Es lo que me va a dar mucha información sobre cómo relacionarme con él, qué teclas pulsar. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Primero vamos a hablar de algunas estrategias propuestas por la psicología positiva. La psicología positiva es un campo de la psicología muy moderno, bueno, de los años de la segunda década del siglo XX, sobre todo desde el final de los 90, el año 98, en el que Martin Seligman fue presidente de la Sociedad Psicológica Americana y dio un impulso muy fuerte a este campo. Tradicionalmente la psicología se había enfocado en estudiar el malestar, la enfermedad mental, la depresión, la ansiedad, y la psicología positiva se encarga de estudiar el bienestar, la felicidad, qué elementos o qué causas tiene eso, cómo ocurre eso en el ser humano, qué es y cómo se puede cultivar. Entonces, hay prácticas que han sido validadas experimentalmente por la psicología positiva. Ya hay pues muchos estudios acumulados, incluso metaestudios, y como siempre digo, son estudios a nivel grupal. No se puede afirmar que estas prácticas puedan funcionar en tu caso, pero puedes tomarlas como una invitación a experimentar y ver si te funcionan o no te funcionan, sabiendo que en promedio, en grupos, sí que han tenido un impacto positivo en los niveles de felicidad. La primera práctica es agradecer. Podemos agradecer a otras personas, podemos agradecer por escrito. Hay prácticas como la de llevar un diario de agradecimiento en la que escribimos 3 cosas que agradezco cada día, por ejemplo, o prácticas como la carta de gratitud, escribir una carta de agradecimiento a una persona una vez por semana, o escribir una carta de agradecimiento y luego quedar con una persona para leer la carta de agradecimiento, ¿no? Son prácticas que se ha observado que tienen un efecto en la felicidad que perdura meses después de la intervención. Ahí, bueno, los primeros estudios se llevaron a cabo en 2003, 2005. Por ejemplo, un estudio de Seligman de 2005 en el que se pedía a los participantes anotar en un diario 3 cosas positivas durante varias semanas. O este estudio de carta de gratitud, también de la misma época. Bueno, son cosas que podemos experimentar. Yo, por ejemplo, tengo un diario de agradecimiento, es una pequeña libretita que siempre llevo conmigo y casi todos los días escribo en él pues 3 o 4 cosas del día anterior por las que me siento agradecido. También podemos agradecer a otras personas.
agradecimiento, ¿no? Como decía antes, ¿no? Apreciar las contribuciones de otras personas, ¿no? Dar gracias por el trabajo bien hecho, dar gracias por una ayuda. Hay una empresa en Holanda, una empresa francesa que tiene una rama en Holanda que se llama Valtech, es una empresa informática que tiene un sistema para fomentar el agradecimiento y la conexión entre los trabajadores, que es la Orden del Elefante. En Dinamarca, la Orden del Elefante es una condecoración muy importante, ¿no? Entonces se les ocurrió comprar un peluche de elefante y cada semana, cada persona debe dar el peluche de elefante a otra persona para agradecer o reconocer algo que esa persona ha hecho, ¿no? Y entonces la persona que recibe el elefante solo lo puede guardar durante una semana como máximo. Y bueno, es algo que se hace realmente y que, según dicen ellos, pues les ayuda o les ha funcionado. Bueno, solo un ejemplo para decir que también podemos agradecer a otras personas en el trabajo. Expresarlo con palabras, ¿no? No solo pensarlo, expresarlo. Bueno, no vamos a pararnos en todas las prácticas porque, bueno, son ya las 8:30 y no va a dar tiempo, pero bueno, en un taller más largo podríamos explorar cada una de estas cosas y experimentarlas en el día a día y sacar conclusiones de lo que hemos observado. Otra práctica muy potente es la de cultivar las relaciones. Somos seres sociales y para nosotros el vínculo afectivo, tener vínculos afectivos de calidad es muy importante. No estamos hechos para estar aislados. Entonces, un estudio muy importante sobre esto se comenzó en el año 36 en Estados Unidos. Se llama el Estudio de Harvard de Desarrollo Humano. Y en este estudio lo que se hizo fue seguir a personas que salían de Harvard y a personas que salían de barrios marginales de Boston. Y cada año se les hacía una entrevista para ver cómo estaban de salud, mental, emocional y qué estaban haciendo con su vida. Y bueno, pues ya la mayoría de los participantes han muerto y hay muchas conclusiones de cómo, o sea, qué cosas a lo largo de una vida tienen más impacto en la felicidad y la salud. Pues la cosa que más impacto tiene en la felicidad y la salud es la calidad de las relaciones. Más que la dieta, que el ejercicio, que el nivel socioeconómico, la calidad de las relaciones, lo conectados que estamos a otras personas, lo unidos que nos sentimos a otras personas, es lo que más va a determinar nuestra felicidad y nuestra salud. Y esto también aplica al trabajo. Como seres sociales, el sentirnos conectados a otras personas es muy importante a la hora de experimentar esa emoción positiva. Es casi como un circuito de fábrica, ¿no?, que todos los seres humanos llevamos. Yo una cosa que intento es todas las semanas llamar o quedar físicamente con algún amigo que hace tiempo que no hablo, ¿no? Cultivar las relaciones, que no caigan en el olvido, ¿no? Eso requiere un esfuerzo, requiere proponérselo. A veces se rompen relaciones un poco porque más partes se olvidan, ¿no? No porque haya una voluntad de que se rompa, sino por dejadez, por olvido. Otra práctica que ha sido validada a nivel científico por la psicología positiva es la práctica de realizar pequeños actos de amabilidad, el dar, el servir a otras personas. Somos seres sociales y hemos evolucionado en tribus donde la característica o el comportamiento de ayudar y de obtener placer ayudando ha ayudado a que como especie sobrevivamos. Y esto lo tenemos en nuestros genes, este placer o esta satisfacción que podemos obtener al dar o al hacer pequeños actos de amabilidad. Hay estudios en los que se observa que las personas de más de 55 años que están involucradas en 2 o más ONGs tienen 36% menos probabilidades de morir durante los 7 años siguientes. También los cuidadores, personas que deben cuidar a otras personas durante 14 horas o más a la semana, experimentan reducciones significativas en el riesgo de morir en los siguientes años. Son estudios hechos por Stephanie Brown de la Universidad de Nueva York, del estado de Nueva York. También hay estudios en los que se experimenta con
obligar a una persona a regalar a otra $20 o quedárselos para ella misma y comprarse algo. Bueno, pues el aumento en el nivel de bienestar y de felicidad es mucho mayor cuando lo damos a otra persona. También se ve con niños pequeños, ¿no? Como los niños sonríen mucho más cuando dan su golosina a un peluche en vez de cuando se la quedan ellos y se la comen ellos. Cuando una persona está sometida a descargas eléctricas, la persona que le está tocando y como apoyando con su contacto experimenta una secreción de dopamina, que es un neuroquímico asociado como al circuito neuronal de gratificación. Es algo gratificante, el apoyar, el dar a otra persona. Entonces, A ver, que me dice Marta que pongo el micrófono que no se me oye. Gracias por avisar, Marta. Entonces, una práctica que ha sido validada a nivel de laboratorio también es la de pequeños actos de amabilidad. Es una vez a la semana hacer 5 actos de amabilidad, pequeños actos de amabilidad a otras personas. Por ejemplo, pues en el trabajo podemos traer algo dulce o dejar una nota amable o interesarnos por la persona o ofrecer ayudar, traer un café, cualquier cosa, ¿no? Podemos hacerlo tanto a nivel de trabajo como a nivel de vida personal. Un amigo mío que se llama Pablo Claver, que le interesan mucho los temas de felicidad y también da conferencias sobre este tema, él es muy fan de esta práctica y siempre lleva un día a la semana, los miércoles, lleva en su bolsillo 5 monedas que le recuerdan que tiene que hacer 5 actos de amabilidad con otras personas, ¿no? Y cada vez que hace un acto, pues se pasa una moneda de un bolsillo a otro. Bueno, hay miles de maneras de poner esto en práctica. Esto es una manera que ha sido validada y testada, pero aquí podemos experimentar y ver qué es lo que mejor nos funciona. Como siempre, no os creéis nada de todo esto, experimentad y observad. Otra práctica muy validada es mindfulness. Mindfulness en el trabajo es una herramienta muy útil porque nos ayuda a gestionar los frustradores, nos ayuda a gestionar el malestar emocional, a relacionarnos con lo que no va bien, con nuestro sufrimiento, con todos esos frustradores que a veces no podemos controlar. Y sin embargo sí podemos controlar nuestra relación con ellos. Podemos influir en cómo nos influyen. Podemos influir. No digo que seamos inmunes, pero podemos influir con mindfulness. También mindfulness nos ayuda a estar más presentes, a poder estar más concentrados en la tarea y disfrutar más de lo que estamos haciendo. También el cuerpo es muy importante. Cuerpo y mente son uno. Y si cuidamos el cuerpo, nos sentiremos mejor. Sentiremos más emociones positivas. Entonces, comer sano, hacer ejercicio, dormir bien, son ingredientes muy importantes a la hora de experimentar emoción positiva. Y ahora os quiero contar algunas estrategias que mi amigo Luis Pita y yo propusimos en el libro Sonríe los lunes. Este es un libro que escribimos hace unos años y os cuento un poco la historia. Yo empecé a trabajar como ingeniero en el mundo del automóvil en Francia. Empecé a trabajar en Renault y lo que observaba cuando empecé a trabajar es que no me gustaba mi trabajo y mi sensación es que la mayoría de la gente que estaba allí tampoco era muy feliz en su trabajo. Había como apatía, falta de interés, adormecimiento general. Y yo me decía, yo quiero disfrutar mi trabajo, yo quiero ser feliz en el trabajo, porque pasamos en el trabajo 8 horas al día y no... Para mí era algo que me preocupaba mucho y que me inquietaba mucho, ¿no? El no estar disfrutando del trabajo. Y empecé a preguntarme si me había equivocado de carrera o de estudios y empecé a formarme en otras cosas, un poco para experimentar. Empecé a estudiar temas de coaching, de PNL, de yoga, de meditación. Y al cabo de unos años, un amigo, Luis Pita, me propuso escribir un libro sobre el tema de la felicidad en el trabajo, pero con la intención de descodificar las estrategias que las personas que son felices en el trabajo ponen en práctica. Es decir, en vez de decir cómo encuentro mi trabajo ideal, es cómo puedo hacer en el día a día para potenciar mi felicidad en el trabajo. Si nos fijamos en personas que son felices en el trabajo.
Entonces, para esto, entrevistamos a 50 personas y también leímos todo lo que encontramos sobre felicidad en el trabajo. Y entonces, escribimos Sonríe los lunes, un poco escogiendo las ideas o prácticas más sencillas y aplicables. Se podría haber escrito mucho más, pero al final acordamos presentar en el libro las estrategias más fáciles de entender y más sencillas. Lo cual no quiere decir que sea todo lo posible o todo lo que hay. Entonces, esto como siempre digo, son sugerencias, puede que no sean aplicables para vosotros. De hecho, no hay nadie que aplique todas regularmente o pocas personas, pero sí que vimos que había personas que aplicaban estas estrategias y les funcionaban. Entonces son sugerencias para que experimentéis con ellas y veáis si os funcionan o no os funcionan. Entonces, primera idea, primera estrategia es no quejarse, actuar. O lo que es lo mismo, ver la felicidad en el trabajo como mi responsabilidad, verla como algo que depende de mí mismo. En todos los trabajos hay gente que está constantemente quejándose. Y el quejarse es algo que puede ser gratificante, que nos puede hacer sentir bien, pero tiene el problema de que inconscientemente estamos poniendo la responsabilidad de nuestro malestar o nuestra felicidad fuera de nosotros. Entonces, cuando dejo de quejarme, cuando me centro en lo que puedo actuar, cuando veo el trabajo, cuando veo la felicidad en el trabajo como mi responsabilidad, estoy aumentando mi capacidad de influencia, mi capacidad de control sobre mi felicidad en el trabajo. Es un poco la idea del círculo de influencia y círculo de preocupación, que eso es un concepto que podéis encontrar en el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En todo momento hay cosas que nos preocupan, pero de estas cosas hay cosas que están fuera de nuestro control, que no dependen para nada de nosotros, y sin embargo hay cosas sobre las que podemos hacer algo, cosas sobre las que podemos influir. Por ejemplo, puedo trabajar sobre mi estado físico, puedo trabajar sobre mi manera de ver las cosas, puedo hablar con alguien, puedo tener una pequeña influencia sobre alguien, aunque la respuesta de ese alguien no esté bajo mi control. Entonces, centrarse en el círculo de influencia. Y bueno, pues lo que está fuera de mi control, más vale no darle vueltas o pensar en ello, o preocuparse por ello, porque no puedo hacer nada sobre ello. Otra clave importante es la de ver el trabajo como una oportunidad. Al final, esta clave y la anterior son cambios en la manera de ver el trabajo. Esto es lo más potente. Al final, el cómo vemos las cosas, nuestras creencias, nuestros mapas mentales son los que determinan cómo nos relacionamos con la vida y con el mundo. Entonces, nuestras creencias sobre el trabajo son las cosas que más influencia tienen sobre la felicidad del trabajo. Entonces, el cómo vemos el trabajo, si lo vemos como algo que tengo que hacer para pagar la hipoteca, como algo que preferiría no hacer, pero que tengo que hacer, más remedio, si lo veo así, es menos probable que eso me ayude a ser feliz que si lo veo como una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de aprender y crecer y evolucionar como persona, o como una oportunidad de dar a otras personas, de ayudar a otras personas. En el estudio nos encontramos con un caso que cuenta Martin Seligman en su libro Authentic Happiness, que era el caso de una persona, un empleado de hospital que tenía la responsabilidad de limpiar las habitaciones, vaciar las papeleras, pero que él había asumido como tarea extra el poner cuadros bonitos regularmente, cambiar la decoración y embellecer las habitaciones. Entonces, Seligman estaba avisando a un amigo suyo que estaba en coma y entonces le preguntó al señor, ¿pero qué está haciendo? Cuando cambiaba el cuadro. Y el empleado le dijo, mi trabajo en teoría es solo limpiar habitaciones, pero quiero que su amigo cuando despierte vea cosas bellas. Esta persona estaba viendo su trabajo como una oportunidad de contribuir, aunque fuese levemente, al bienestar o a la mejora de los pacientes del hospital. Y por supuesto que cada trabajo es diferente y habrá trabajos donde pueda ser más o menos evidente el ver esa utilidad, pero si estamos con personas siempre podemos encontrar una manera de ayudar, una manera de dar a otras personas. Otra estrategia propuesta en el libro es la de actuar como sí. Es un poco la idea de que no siempre podemos elegir las tareas que tenemos asignadas, pero siempre podemos elegir cómo las hacemos, con qué actitud. Y eso está relacionado con la idea de que nuestro cuerpo y mente es un sistema único. Nuestros pensamientos y
nuestra manera de sostenernos, nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal tiene un impacto en cómo nos sentimos. Entonces, si estoy triste, pues generalmente tiendo a bajar la mirada, a encorvar la espalda, pero si mantengo la espalda firme y miro hacia arriba, es muy difícil que pueda experimentar una emoción de tristeza. La emoción y el cuerpo y el pensamiento están relacionados. Entonces, si conscientemente escogemos pensamientos de motivación o un lenguaje corporal o un habla, una entonación, un lenguaje interno, un diálogo interno de motivación, eso es más probable que nos ayude a sentirnos motivados, a sentirnos bien en el trabajo. Por supuesto, esto es algo a experimentar por vosotros. Cuando estaba haciendo el estudio me encontré con una persona que ponía en práctica esto, que era una funcionaria en la oficina de renovación del carnet de identidad. El año 2008, y justo estaba empezando el carnet electrónico, el DNI electrónico, y esta persona me lo explicó como si fuese la cosa más fascinante del mundo. Y con una sonrisa y con unas ganas, y la verdad es que me llamó la atención, me gustó escucharlo y se lo dije. Le dije que me había sentido muy bien con su explicación. Y ella me comentó que había descubierto que así pues era más feliz en el trabajo, que se sentía mejor y que por eso pues lo hacía así. Otra posible práctica es la de medir. Es decir, podemos medir variables que son para nosotros importantes en el trabajo. Por ejemplo, pues nivel de disfrute, nivel de ventas, cifra de ventas, nivel de estrés. Cuando medimos algo, somos más conscientes de ello. Y el ser más consciente de algo automáticamente nos hace que ese algo tienda a mejorar. El primer paso es aumentar el nivel de conciencia. Y desde ahí todo puede suceder. Y medir es una manera de sistemáticamente ser consciente de una variable crítica. Siempre podemos formarnos, aprender. Si, por ejemplo, aprendo nuevas habilidades, eso puede que me abra puertas en el trabajo. A lo mejor puedo acceder a un puesto distinto o enriquecer mi puesto. En las empresas generalmente el foco está puesto en los resultados y se olvida el aprendizaje. Pero si deja de haber aprendizaje, es muy probable que los resultados y el disfrute se resientan. Relacionado con esto está la idea de buscarse nuevos retos, salir de la zona de confort. Siempre podemos buscar tareas nuevas o aumentar el nivel de dificultad de tareas que tenemos encomendadas para salir de la zona de confort. La zona de confort es cuando el nivel de dificultad es más bajo que nuestro nivel de capacidad. Hacemos la tarea sin esforzarnos. Si la dificultad sube, ya tenemos que estar más atentos y prestar más atención. Si la dificultad sube mucho, entramos en lo que se llama la zona de pánico, que podemos sentirnos sobrepasados o que esto no vamos a hacer, sentir miedo, ansiedad. Entonces, la clave está en salir de la zona de confort y subir ligeramente el nivel de dificultad para que nos obligue a estar un poco dando el 100%, atentos, en esa zona de flow que se define. Y por último está la estrategia de buscar usar tus fortalezas, que son aquellas actividades que intrínsecamente se te dan bien y que disfrutas haciendo, que son mezcla de un talento natural y de una práctica, un aprendizaje y una técnica. Y por supuesto, esto es muy dependiente del trabajo y puede que no sea posible ponerlas en práctica en todos los trabajos, pero es importante el ser consciente de ellas y siempre tratar de evolucionar profesionalmente hacia puestos donde podemos expresar más estas fortalezas. Bueno, y ahora pasamos a la parte final, que es la presentación del programa online de Mindfulness y Felicidad en el Trabajo. Un programa de 8 semanas. Entonces, este programa te puede ser útil si tu mente está dispersa en el trabajo y te cuesta concentrarte. Te puede ser útil si no desconectas, si te llevas a casa las preocupaciones del trabajo y a lo mejor duermes mal o los pensamientos no te dejan en paz. Si experimentas en el trabajo estrés y malestar emocional frecuentemente, si tienes que tratar con personas difíciles en el trabajo, si te sientes desmotivado, aburrido, si no hay reto, si sientes que tú mismo te estás saboteando en tu desarrollo profesional, sabes que hay algo que, un poco como decía yo antes, ¿no? Algo que te bloquea, pero no sabes muy bien qué es, ¿no? Entonces, si
haces este programa y practicas regularmente las prácticas que se proponen durante 8 semanas, es probable que consigas lo siguiente. Mayor claridad mental, mejor concentración, más conciencia, que te permite tomar mejores decisiones y cambiar creencias limitantes sobre el trabajo. Mejor gestión emocional, reducir estrés y ansiedad en el trabajo, ser más capaz de responder en vez de reaccionar cuando estamos estresados o cuando algo nos molesta o nos toca, y ser más capaz de experimentar disfrute, motivación y agradecimiento. Y también es probable que experimentemos mejores relaciones, mejor competencia interpersonal, más capacidad de conectar con otros, más capacidad de influir, de liderar a otros. Entonces, el programa son 8 sesiones de 2 horas, todos los jueves de 7 a 9, hora española. Habrá una sesión de refuerzo en enero también. Puedes enviar las preguntas con antelación si por lo que sea no puedes asistir a la sesión. Las preguntas se responderán o bien en la sesión o bien en un vídeo o audio aparte que os enviaría. Está la opción de formar parte de un grupo de apoyo en tu zona horaria. El grupo de apoyo es un grupo que se reúne para comentar los avances, apoyarse mutuamente, hacer ejercicios que se proponen y un poco crear ese apoyo grupal para efectuar cambios. Es mucho más fácil hacer cambios en la vida cuando estamos acompañados, cuando estamos en grupo, que hacer cambios importantes solo. Entonces, sobre todo para aquellos que estáis en América Latina, esto permite el poder comentar e interactuar con personas fuera de las sesiones. A lo mejor, si no puedes conectarte en hora española, que allí es por la mañana, te puedes conectar a tu grupo de apoyo. El verdadero aprendizaje ocurre entre sesiones y en el compartir con otras personas. Ahí es cuando procesamos ese aprendizaje, cuando lo expresamos, cuando lo compartimos. Entonces, de ahí que sea un programa estructurado en 8 semanas, porque la clave, el aprendizaje, ocurre entre sesiones, con las prácticas de mindfulness, con las prácticas de felicidad en el trabajo. Se os daría grabaciones para que pudiese practicar en casa todos los días. Y también tienes la opción de definir un objetivo laboral, de felicidad laboral, sobre el que enfocar el programa, sobre el que aplicar tus herramientas, tus prácticas, tus ejercicios. Entonces, bueno, el enfoque general del programa está basado en 3 claves. La primera clave es desarrollar calma mental y gestión emocional. Ser capaz de gestionar la locura de la mente y el estrés que tienes, ¿no? Un poco desarrollar esa calma. Y también con foco en el cuerpo, ¿no? Qué manera de alimentarme, de ejercitar mi cuerpo me hace sentirme vivo, con energía y sentirme bien. Y luego, una vez tenemos esto, podemos empezar a explorar nuestras creencias sobre el trabajo, nuestros patrones condicionales en el trabajo que se activan en el trabajo cuando hay momentos difíciles. Esto es clave, porque esto determina cómo nos relacionamos con él y lo felices que podemos ser en él, ¿no? Un poco investigar sobre nuestra definición de trabajo, nuestras ideas sobre el trabajo y explorar con herramientas de cambio de creencias, ¿no? Y mirar el trabajo de manera distinta. Y esto de nada sirve si no integramos en el día a día prácticas que convertimos en hábitos. Al final, el cambio ocurre de acciones repetidas progresivamente en el tiempo, regularmente en el tiempo, que se convierten en hábitos. Por eso, el programa está enfocado de manera muy práctica para que entre sesiones podáis integrar estos ejercicios. Se observa entre sesiones qué ocurre y se comparte con el grupo en las sesiones, para que estos cambios sean sostenibles, para que esos hábitos se integren en vosotros. Entonces, algunas prácticas de mindfulness que haríamos, que puedes hacer en el programa, son la práctica de atención a la respiración, como la de hoy, exploración corporal, meditación caminando, movimientos conscientes, tipo yoga, meditaciones en las que la atención va a sonidos, a pensamientos, una meditación sin foco, con conciencia abierta, práctica de benevolencia, en la que cultivamos el desear bien a uno mismo y a otras personas. También hay microprácticas para el día a día, como la que hemos visto ahora, la pausa 5×10. Está también la práctica del stop para gestionar emociones
fuertes que surgen y poder responder conscientemente en vez de reaccionar. También hay microprácticas de benevolencia, de compasión y de intención en la comunicación. Y bueno, a nivel de contenidos, si habéis visto el training de 3 webinars que hicimos a final de septiembre, que está grabado, que podéis acceder a él en la web, muchos contenidos están presentes en el programa. Aquí se profundiza en ellos y se llevan a la práctica y se aprende. Y también hay contenidos adicionales, ¿no? Entonces, pues se hablaba sobre mindfulness, se habla sobre cómo respondemos al estrés, se habla sobre mindfulness en la comunicación, también se habla sobre comunicación no violenta, herramientas de mindfulness para el trabajo, de gestión del tiempo, del email, de las reuniones. A nivel de felicidad laboral, pues se profundiza en qué es, de qué depende, estrategias, como hemos visto, se profundizan las estrategias, se ponen en práctica. También otras estrategias propuestas en otros libros, como The Inner Game of Work, de Tim Galway. También a nivel de creencias, pues trampas mentales, definición personal del trabajo, creencias sobre el trabajo, herramientas de cambio de creencias. Y también se ve hábitos de alimentación y físicos para reducir estrés y potenciar bienestar. Y bueno, pues como testimonios, deciros que una persona que empezó a practicar, un ingeniero, al poco tiempo descubrió que su mente estaba mucho más enfocada y que se podía concentrar mucho mejor cuando tenía que hacer propuestas de proyectos. Él notó la diferencia en pocas semanas de práctica regular. También una persona que era comercial en una consultora contó que cuando se casó y se mudó a otra ciudad, pues tuvo ataques de pánico. Tenía mucho miedo de perder lo que había conseguido. Y fue a psiquiatras y fue a psicólogos, pero lo que realmente le ayudó a superarlo fue la práctica de mindfulness. Hizo un programa de mindfulness en MBSR, que es un programa que comparte muchas prácticas con este otro programa, y él continuó con la práctica después del programa y un año después de haber empezado con mindfulness había superado por completo los ataques de ansiedad sin tomar medicación. Otra persona que era un trader en el sector de finanzas descubrió que su rendimiento profesional mejoró mucho gracias a haber hecho un curso de 8 semanas y haber integrado la práctica de mindfulness en su día a día. Y también redujo estrés y ansiedad. También nos encontramos el caso de una profesora de colegio que aprendió a poder estar en el trabajo, en el estrés del trabajo o en la aceleración del trabajo con más calma y con más conciencia y menos piloto automático. Bueno, en la web tenéis más testimonios, aquí he seleccionado solo unos pocos. Y bueno, pues este programa, en principio el precio es de 159 euros, pero como es el primero que hago y estoy lanzándolo por primera vez, hago una oferta especial de lanzamiento de mitad de precio, de 79 euros. Y son 8 sesiones y luego una sesión de refuerzo en enero. También ofrezco una garantía. Si tú practicas regularmente y no observas una reducción de estrés y ansiedad, o que o no experimentas ninguna mejora en tu bienestar laboral, te devolveré el dinero. Pero tienes que practicar regularmente. Y bueno, pues las fechas son los jueves a partir de la semana que viene. Sesiones pregrabadas que puedes ver cuando quieras. Y el grupo de apoyo se reuniría a una fecha que acordaría el grupo de apoyo. Yo puedo proponer, puedo agrupar a las personas en grupos y proponer fechas, pero luego ellos deciden cuándo quieren reunirse. Y bueno, pues eso es todo. Ahora abrimos un turno de preguntas y respuestas. Y nada, pues si queréis podéis abrir el micrófono o preguntar en el chat. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o no.
Marta dice que se apunta. Gracias, Marta. No sé si tienes alguna duda o pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna duda o pregunta, lo dejamos aquí. Me podéis escribir por email cuando queráis a luis.rios@keipo.es para comentar cualquier duda con la práctica o sobre el programa. Y bueno, pues deciros que en el blog tenéis muchos artículos, vídeos. Si no estáis suscritos al newsletter, os invito a hacerlo porque ahí vais a recibir regularmente pues toda la información que vaya publicando. Y nada, os deseo espero que este taller haya sido útil, que os haya inspirado en algo y nada, os invito a practicar, aunque sea con la grabación de Mindfulness de 10 minutos y nada más. Os deseo que tengáis una muy feliz semana y espero que hasta muy pronto. Un abrazo y hasta pronto.